Hola. Bienvenidos a mi canal News Around. He venido a vosotros con noticias sobre Hand y Keram. Pero antes de comenzar con mi vídeo, me encantaría que te suscribieras, hicieras un comentario y le das me gusta a mi vídeo. Me daría ganas de seguir creando noticias para ti. Muchas gracias y entremos en mi vídeo. La historia de Idem Bürsin, quien en su momento de enfermedad deseó hablar una última vez con Handercel, ha tocado profundamente el corazón de muchos, destacando la importancia de las conexiones humanas y los lazos emocionales que nos unen. Idem, conocida por ser una figura cercana a muchas celebridades, mostró con su deseo final la relevancia de las relaciones sinceras en nuestras vidas. Handercel, al enterarse de esta solicitud, se sintió profundamente conmovida y honrada, reconociendo la importancia de estar presente para aquellos que han sido parte significativa de su vida. La conversación entre Idem y Hand fue un momento de reflexión y emociones sinceras, en el que ambas pudieron compartir recuerdos, agradecimientos y palabras de cariño. Este encuentro destacó cómo, en los momentos más vulnerables, lo que realmente importa no son los logros materiales o profesionales, sino las relaciones y conexiones que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Hand, conmovida por el deseo de Idem, expresó su gratitud por haber tenido la oportunidad de compartir ese momento significativo, que no solo fortaleció su vínculo, sino que también le permitió ver la vida desde una perspectiva más humana y empática. La historia de Idem Bürsin y Handercel nos recuerda la importancia de valorar a las personas en nuestras vidas y de nunca dar por sentado el impacto que podemos tener en los demás. A través de su acto de amor y cuidado, Hand demostró que estar presente para alguien en sus últimos momentos es una de las formas más puras de demostrar amor y respeto. La repercusión de esta historia ha resonado ampliamente, inspirando a muchos a reflexionar sobre sus propias relaciones y a priorizar el tiempo y la atención que dedicamos a nuestros seres queridos. A medida que las noticias sobre su encuentro se difundieron, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y amor, tanto para Idem como para Hand, quienes se convirtieron en un ejemplo de cómo la compasión y el afecto pueden brindar consuelo en momentos de tristeza. La historia también ha subrayado la importancia de la gratitud y el reconocimiento, ya que nunca sabemos cuándo será la última vez que podamos expresar nuestro cariño a alguien. La conexión entre Idem y Hand, que fue tan fuerte que perduró hasta el final, nos muestra que las verdaderas amistades son invaluables y deben ser atesoradas y cultivadas. En última instancia, la historia de Idem Bürsin nos enseña que el amor y la amabilidad tienen un poder increíble para sanar y consolar, y que es nuestro deber como seres humanos estar presentes para los demás, no solo en los momentos de alegría, sino también en los momentos de necesidad. Al recordar a Idem, podemos encontrar inspiración para ser más comprensivos, generosos y conscientes de las necesidades de quienes nos rodean, creando un legado de amor y conexión que perdure más allá de nuestra propia vida. Este conmovedor episodio entre Idem Bürsin y Handercel ha resonado en muchos, destacando el profundo impacto que nuestras relaciones tienen en nuestra vida. En momentos de enfermedad o dificultad, a menudo buscamos refugio en aquellos con quienes hemos compartido experiencias significativas, y para Idem, Hand representaba ese vínculo especial. Su deseo de hablar una última vez con Hand no solo refleja la cercanía que tenían, sino también el reconocimiento de que en los momentos finales, son las conexiones emocionales las que más importan. Hand, por su parte, comprendió la magnitud de este gesto y se mostró dispuesta a ser el apoyo que Idem necesitaba en su momento de vulnerabilidad. Este acto de humanidad y empatía es un recordatorio poderoso de que debemos estar presentes para nuestros seres queridos, y que el tiempo que dedicamos a fortalecer nuestras relaciones tiene un valor incalculable. En un mundo donde a menudo estamos atrapados en nuestras rutinas diarias y preocupaciones personales, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Las conexiones humanas, como la que compartieron Idem y Hand, nos ofrecen una perspectiva de lo que significa realmente vivir con propósito y empatía. A través de su encuentro, Hand no solo honró la memoria y el deseo de Idem, sino que también reforzó el mensaje de que las amistades y los vínculos emocionales deben ser cultivados y apreciados en todo momento. Esta historia ha inspirado a muchas personas a reevaluar sus prioridades,
a dedicar más tiempo a sus amigos y familiares, y a asegurarse de que aquellos que aman sepan cuánto significan para ellos. La conversación entre Idem y Hand no solo fue un intercambio de palabras, sino un acto de amor que resonó en ambos. Para Idem, fue la oportunidad de despedirse y expresar su gratitud, mientras que para Hand, fue un recordatorio del impacto duradero que pueden tener las palabras y acciones en la vida de alguien. Al compartir este momento, ambas pudieron encontrar un sentido de paz y cierre, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la conexión pueden traer consuelo. La historia de Idem Bursin es un testimonio del poder del amor incondicional y la importancia de estar ahí para los demás, especialmente cuando más lo necesitan. Nos enseña que el verdadero valor de nuestras vidas radica en las relaciones que construimos y el impacto que tenemos en las vidas de aquellos a quienes amamos. Este relato ha dejado una impresión duradera en muchos, inspirando a las personas a ser más conscientes de sus acciones y a priorizar el tiempo que pasan con sus seres queridos. En última instancia, la lección que aprendemos de Idem y Hand es que, al final del día, lo que realmente importa no son los logros materiales o el éxito profesional, sino las conexiones humanas y el amor que compartimos. Este recordatorio ha resonado en las redes sociales y más allá, creando un movimiento de reflexión y apreciación por las amistades y relaciones en nuestras vidas. A medida que más personas se sienten inspiradas por esta historia, la esperanza es que continúe alentando a otros a cultivar sus relaciones, a mostrar gratitud y amor, y a estar presentes para aquellos que necesitan apoyo. El legado de Idem Bursin continuará viviendo a través de las personas cuyas vidas tocó y a quienes inspiró a vivir con amor y compasión. Su historia es un recordatorio de que nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden tener un impacto profundo y duradero en las vidas de los demás. En este sentido, todos podemos aprender de su ejemplo y esforzarnos por ser una fuente de apoyo y amor para aquellos que nos rodean, creando un mundo más amable y conectado para todos. Este poderoso ejemplo de amor y amistad trasciende las circunstancias y se convierte en un faro de esperanza para aquellos que enfrentan desafíos similares, recordándonos que nunca estamos realmente solos cuando tenemos el apoyo de nuestros seres queridos. A medida que más personas son tocadas por esta historia, se siembra una semilla de empatía y conexión que puede florecer en una red de apoyo más amplia y significativa, enriqueciendo no solo nuestras propias vidas, sino también las vidas de todos los que nos rodean. La historia de Idem y Hand también subraya la importancia de la autenticidad en nuestras relaciones, mostrando cómo la honestidad y el deseo genuino de estar allí para alguien pueden fortalecer los lazos y crear un ambiente de confianza y amor incondicional. Al ver cómo estos dos amigos se apoyaron mutuamente, somos alentados a buscar y nutrir esas conexiones auténticas en nuestras propias vidas, reconociendo que son estas relaciones las que nos sostienen en tiempos de necesidad y nos traen alegría en momentos de celebración. A medida que reflexionamos sobre este relato, nos damos cuenta de que el verdadero propósito de la vida no se encuentra en los éxitos externos, sino en la capacidad de amar y ser amado, de compartir nuestras vidas con aquellos que más importan. Esta verdad, revelada a través de la relación entre Idem y Hand, nos invita a reevaluar nuestras prioridades y a enfocarnos en lo que realmente vale la pena, las personas a quienes amamos y el impacto que podemos tener en sus vidas. Al hacerlo, no solo honramos la memoria de Idem Bursin, sino que también creamos un legado de amor y conexión que puede inspirar a generaciones venideras a vivir con empatía, compasión y propósito. La historia de Idem Bursin y Hand Erzel sigue resonando en la comunidad, inspirando a muchos a reflexionar sobre el valor de las relaciones auténticas y el impacto duradero que éstas pueden tener en nuestras vidas. En un mundo donde la velocidad de la vida cotidiana a menudo nos hace pasar por alto lo esencial, este relato nos recuerda la importancia de detenernos, apreciar y fortalecer los lazos que nos unen a aquellos que amamos. La conexión entre Idem y Hand es un ejemplo conmovedor de cómo, incluso en los momentos más difíciles, el amor y el apoyo mutuo pueden proporcionarnos consuelo y fuerza. Este episodio ha hecho que muchos reconsideren sus prioridades, alentando a las personas a dedicar más tiempo y esfuerzo a cuidar y valorar a sus seres queridos. Nos muestra que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en la calidad de nuestras interacciones y en el amor que compartimos.
A través de esta historia, somos recordados de la importancia de ser empáticos, de escuchar a quienes nos rodean y de estar presentes no solo en los momentos de celebración, sino también en los de adversidad. Además, el gesto de Hand hacia Idem nos enseña el poder del perdón y la reconciliación. A menudo, el orgullo y las diferencias pueden crear barreras en nuestras relaciones, pero esta historia ilustra cómo, al superar estas barreras, podemos encontrar un entendimiento más profundo y reforzar los lazos que nos unen. Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.